en este libro de escritores indígenas de Colombia, 4 textos fundacionales. Yo trabajo a 4 autores bien representativos de las luchas de los pueblos indígenas a lo largo del siglo XX. Son Manuel Quintín Lame, en primer lugar, a quien yo presento como un hombre en la confluencia del mito y de la historia. Manuel Quintín Lame tiene una inmensa producción escritural, escriturales entre comillas, dado que aunque él sabía leer y escribir, en verdad él no escribía de su puño y letra sus obras, sus documentos, sino que él se los dictaba a sus secretarios indígenas letrados, porque él era un hombre hecho en el fragor de la lucha y vivía siempre muy ocupado. El otro autor que trabajo es Vicencio Torres Márquez, un líder indígena aruaco que asistió a una época muy dura en la cual una orden religiosa, los capuchinos, se establecieron a la fuerza en el territorio de la Sierra Nevada, con clara oposición de los indígenas aruacos, los Xisca, los Kogi, y a la fuerza se establecieron allí y fundaron una cosa monstruosa a la que llamaban el orfelinato, en donde internaban a los niños indígenas. Prácticamente los capuchinos secuestraban a los niños indígenas, los apartaban de su familia y los metían en ese internado en donde no les permitían hablar en su propia lengua, sino que los obligaban a aprender el español y a olvidar la lengua indígena. Les quitaban todo rasgo identitario, cultural, por ejemplo sus vestidos, les hacían cortar el pelo a la fuerza. Y estos señores capuchinos se establecieron por más de 80 años allí con la pretensión a largo plazo pues de aniquilar la cultura. En los años 80 los aruacos decidieron pasar a los hechos y expulsar, sacar a la fuerza a esta misión capuchina que había hecho tanto daño. Y Vicencio Torres Márquez fue uno de los líderes que conoció esa historia desde el principio hasta el fin y publicó un librito en 1986 que se llama Los indígenas aruacos y la vida de la civilización. Luego presento la obra de una mujer indígena de la etnia Uva que se llama Berichá. Aparece el libro en un momento en que el pueblo Uva están desarrollando una lucha tenaz porque las compañías petroleras multinacionales han descubierto importantes yacimientos de petróleo y de gas en el territorio Uva. Y entonces empiezan las negociaciones con el gobierno colombiano para iniciar la explotación sin ningún respeto por la existencia de un pueblo indígena allí, y los Uva empiezan esta resistencia y finalmente, en vista de que el Estado no les presta ningún tipo de apoyo, porque el interés está del lado de las compañías multinacionales petroleras, los Uva deciden en un acto terrible y supremo que van a proceder a un suicidio colectivo. Exigimos el respeto. El cuarto texto fundacional que yo trabajo es el texto del Yurupari. Corresponde a un libro que fue publicado entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y lo escribió un indígena llamado Maximiliano José Roberto. Él es hijo de una, no hay una palabra pues en español adecuada para decirlo, de una princesa indígena de la etnia tariana del Baupés colombiano, y por parte del padre es hijo de un hombre de la tribu Manaos del Brasil. Al vivir en el Baupés, que es una zona de
de confluencia, de intercambio, de desplazamiento de muchos pueblos indígenas, tiene la posibilidad de aprender muchas lenguas y de tener conocimiento de muchas culturas indígenas. Cuando a fines del siglo XIX muchos naturalistas, geógrafos, exploradores llegaban a esta región de la Amazonía y se enteraron de la existencia de un interesante ritual, que era el ritual del Yurupari, el cual consta, por supuesto, de unos mitos, de unos relatos y de unas ceremonias que involucran la iniciación de los jóvenes a la vida adulta. Estos naturalistas estaban a la caza de ese mito, de ese ritual, de esos objetos que se utilizaban y trataban de profundizar en ese conocimiento porque era una especie de mito prohibido a las mujeres, era un ritual de tipo masculino, pero también prohibido para los no indígenas, hasta que llegó un viajero italiano, el conde Hermano Stradelli, que se logró integrar muy bien con los pueblos indígenas de la Amazonía y se hizo amigo, contrató como su ayudante a Maximino José Roberto, y él fue mucho más allá de ser un simple informante o ayudante, y lo que él hizo fue escribir él mismo, de su puño y letra, toda una versión del mito del Yurupari. Entonces ya Stradelli lo único que le quedó por hacer fue simplemente traducirlo. ¿Qué ocurre? Que en aquella época, estoy hablando de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, en la Amazonía uno de los males más frecuentes que existía era la lepra. El conde Hermano Stradelli adquiere la lepra y de esto muere. Como una medida profiláctica, una medida precautelativa, el Estado brasilero decide que su casa y todo lo que hay en su casa, su ropa, sus libros, todo tiene que ser quemado. Y en ese incendio muere, por decirlo así, el texto original del Yurupari. Lo único que se salva entonces es la traducción que había sido publicada en Italia.